Dios me los bendiga, mis amados hermanos, aquellos que tienen hambre, aquellos que tienen sed de la justicia, que tienen sed de la palabra de Dios, porque la palabra es agua y la palabra es pan. Amén. Y aquellos que demuestran esa hambre, esa sed de esta justicia, la palabra de Dios, seguramente no van a ser extraviados. Amén. Estamos viviendo tiempos difíciles. Amén. Y gloria a Dios, porque siempre Dios tiene un remanente. Decimos de manera continua: no somos únicos, no somos exclusivos, pero Dios tiene un remanente sobre toda la faz de la tierra. Aquí en México también hay un remanente. Amén. Y bueno, nosotros, aquellos que conocen a Dios, aquellos que se dejan dirigir por Dios, se les enseñan detalles. La palabra de Dios nos habla de pioneros, no lo dice, pero hay pioneros, amén, a los cuales les muestra un diseño, un modelo a seguir, amén, como fue en el caso de Moisés, ¿sí? Que Dios le mostró en el monte el modelo para que él lo estableciera aquí en la tierra. Amén. Esto nos habla de cómo, por medio de buscar a Dios en mucha oración, en mucha humillación, amén, y amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y todo lo que Dios nos demande, amén, porque en esas demandas vamos a demostrar cuánto amamos a Dios. Y de manera general podemos decir que Moisés dejó la comodidad de un reino, amén, para venir al desierto, amén, para que en el desierto todo lo que aprendió en la corte de Faraón, en esas enseñanzas egipcias, ahí le fueran derribadas. Pero traía una semilla, lo que su madre Jocabed le enseñó, amén, porque ella estuvo ahí con él en el palacio de Faraón, amén, siendo la madre, pero por rescatarlo, amén, porque había una matanza de todos los niños recién nacidos de una edad para abajo, amén, para eliminarlos, porque estaba creciendo el pueblo de Dios, amén. Pero aquella mujer, Jocabed, lo echó en la ribera del río, amén. Pero ahí estaba la hija de Faraón y ella lo adoptó, pero después se aparece la madre para amamantarlo. Y esto de amamantarlo después de 3 meses, amén, entonces lo dio, amén. Pero estuvo ahí con ella, con él, perdón, amén. Y eso de amamantar es que ahí nos está hablando de manera prefigurada que lo alimentó con la palabra, diciéndole que Dios iba a levantar un gran líder para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en que se encontraba ahí en Egipto, ¿sí? Y que Dios, y que seguramente podría ser él el hombre que Dios había señalado, amén. Y a sus 40 nos dice el libro de los Hechos capítulo 7 que él era a los 40, él era fuerte, era diestro en la batalla, en las armas de milicia. Él era un intelectual, un hombre poderoso en la palabra, amén. Pero Dios lo trae al desierto, amén, para dejar todas sus fortalezas egipcias, amén, que a los ojos de Dios no sirven para nada, estorban, amén. Por eso Dios lo trae al desierto, amén, y le derriba todas sus fortalezas, amén. Y ya a sus 80, amén, entonces
Entonces Dios viene a su encuentro y le dice: ahora sí me sirves. Es cuando Moisés dice: pues ahora ya no sirvo yo para nada. Amén. Ahora ya no tengo la sabiduría, ya no tengo la fuerza, ya no tengo el habla. Busca a quien tengas que buscar para que haga la obra que tú me estás hablando. Amén. Pero precisamente Dios a veces tiene que quitar todas nuestras fortalezas, y hemos hablado de estas fortalezas, amén, que pueden estar en nosotros y que tienen que ser derribadas, porque si no, no vamos a sacar adelante la obra de Dios, que es espiritual, ¿sí? Porque a veces nuestras fortalezas son carnales, amén, pero las armas de nuestra milicia son espirituales, amén, y no carnales, y es para derribar todo argumento que se levanta y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, amén. Entonces esos argumentos, esas fortalezas tienen que ser derribadas, amén. Y verdaderamente, amén, cuando todo eso se quita, se te quita la capacidad económica, se te quita la capacidad intelectual, se te quita el habla, amén. Entonces ahí es donde Dios dice: ahora sí me sirves, porque yo me voy a derramar sobre ti, porque no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, amén. Y es así como Dios vuelve a Moisés a Egipto para que traiga en libertad al pueblo de Israel, amén. Pero mire, hubo un sacrificio, amén. Él dejó la comodidad de un reino, ¿sí? Bueno, fue provocado por ciertas circunstancias, amén. Pero esto nos habla de sacrificio, y a veces nosotros queremos ser muy usados por Dios, pero no queremos sacrificar nada, porque todavía esas fortalezas siguen rigiendo nuestras vidas. Nos gusta la vida cómoda, nos gusta el codearnos con la gente fuerte, poderosa, no sé, amén. Pero no podemos ver que en nosotros, si nosotros sacrificamos, amén, entonces Dios puede hacer algo, como fue con Moisés, también fue con Abraham. Moisés tuvo que dejar la comodidad que tenía en Ur de los Caldeos. Deja tu tierra y deja tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, amén. Dios así nos quiere sacar, amén. Claro, cuando nosotros tenemos un llamado, cuando sentimos una verdadera pasión por Dios y decimos: yo hago lo que Dios me diga que haga, porque yo quiero alcanzar ese sueño, amén. Entonces, bueno, porque a veces podemos ser muchas lágrimas, a veces podemos ser mucha boca, amén. Pero cuando Dios viene y nos dice: deja tu tierra, deja tu parentela, deja a tu padre y a tu madre, amén, y ven a la tierra que yo te mostraré. Dame ese hijo que yo te he dado, amén, dámelo en sacrificio, amén. Cuando te pide todas estas cosas, amén, y nosotros no las queremos soltar, entonces no se va a cumplir la promesa, amén, o lo que Dios tenía determinado para nosotros, amén. No, queremos la comodidad, pero con la gloria de Dios, amén. Y no puede haber bendición, amén, si primeramente no hay una condición que cumplir. Y si Dios manda, amén, acuérdese también de Saúl, amén, iba a ser ungido rey, amén, y seguramente iba a ser ungido, amén, con todas sus generaciones hasta venir el Mesías por medio de él, amén. Pero no fue obediente a las palabras, amén, de un Samuel, que Dios le estaba hablando por aquel Samuel, amén. Y bueno, no fue obediente,
y Dios lo cortó. Amén. Y dijo: me pesa haber puesto a Saúl por rey de Israel. Amén. Pero lo cortó, ¿sí? Para levantar uno conforme a su corazón y que sí atendería a sus palabras. Amén. Entonces nosotros tenemos que sacrificar. Amén. Y no justificarnos. Amén. Que no alcanzamos una cosa porque fulano de tal no ha visto en mí algo. No, nosotros no tenemos que estar buscando a ver quién nos ve. Amén. En el ámbito humano. Amén. No tenemos que estar haciendo algo para que el pastor nos vea, nos evalúe y nos promueva. Amén. Claro, el pastor quisiera que fueran todos. Amén. Y más que nada aquellos pioneros que empezaron la casa. Amén. Para que se cumplan las promesas que Dios dio. Amén. Y que estamos en un punto donde se están sentando bases, porque se está creciendo en conocimiento, se está creciendo en expansión del reino. Amén. Y para que no haya desavenencias, amén, bueno, hay que conocer más los detalles, amén, de la casa, amén, para permanecer en la unidad, ¿sí? Y esos detalles los podemos entender como misterios, como secretos, como joyitas muy escondidas, porque podemos tener un conocimiento del diseño de la casa, y entiéndame por diseño Jesús, evangelio. Podemos tener un diseño general de la casa, podemos tener mucho conocimiento en muchas áreas, amén, pero hay detalles que se tienen que considerar y también se tienen que establecer, amén, porque esos detalles, amén, si no los conocemos, entonces van a venir las sutilezas de Satanás, sus estrategias, amén, van a venir. Y por medio de esos detalles, por no conocerlos, porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento, amén, entonces va a venir por ahí el enemigo y va a atacar, y aquella casa que estaba unida se empieza a desunir, empieza a ser fragmentada, amén, y un reino dividido, dice la palabra de Dios, no prosperará, amén, no prosperará. Entonces, conocer los diseños, amén, el diseño de la casa y conocer los detalles, amén, para que la unidad permanezca. Y viendo nosotros que somos obedientes a esos detalles, entonces va a venir mayor peso de gloria, porque Satanás no se salió con la suya, amén, sino que el pueblo de Dios, amén, tuvo victoria para que no, y en un tiempo futuro, amén, porque yo creo lo que Dios está hablando, que la iglesia va a crecer, que va a haber gente muy quebrantada, y ahora sí van a decir: Diosito Santo, ¿dónde estás? Porque van a clamar a su dinero, a su Dios dinero, amén, van a clamar, sí, al hombre fuerte, amén, van a clamar aún a Dios mismo, pero ¿sabe qué? Dios no los va a oír, va a haber quebrantamiento, amén. Y mire, sí, entiendo eso que dice, que nos dijo aquí el apóstol Juan Carlos, sí, pero no va a ser en el momento, amén, sino que Dios va a seguir quebrantando, porque viene eso y se va a ir acelerando, amén, como usted sabe ese dicho, una tras otra, y en tiempos así muy acelerados. Ahorita está pausado, amén, pero se va a ir acelerando, y hay escrituras con respecto a esto, amén, que después se las traigo, amén. Por eso la importancia, amén, de conocer los detalles del diseño, amén,
Porque cuando se conserva la unidad, amén, porque hay un pueblo fiel, porque ha creído a la palabra y ha creído a los detalles para no provocar un distanciamiento de iglesias, amén, sino que permanezcamos en esa unidad, amén, y así poder provocar que Dios nos bendiga como iglesia, una sola iglesia, amén, pero separados por las distancias, amén, pero una misma iglesia, porque tenemos y hemos creído al mensaje de un padre ministerial, que se le han dado los diseños y los detalles de esa casa para que los respetemos, y así se conserva la unidad, amén. Entonces necesitamos nosotros tener esa fe, porque Dios quiere hacer muchas cosas, amén, a través de ministros competentes, amén. Dios quiere hacer muchas cosas, amén, pero se necesita la fe, amén. Ese hombre que estaba ahí en la hermosa, la iglesia, amén, extendió su mano esperando unas monedas, amén, y pero porque vio Pedro que en ese hombre había fe, porque cuando uno ora y uno establece una cosa, tiene que haber un receptor. Tú puedes brincar, tú puedes gritar, tú puedes hacer mucho alarde, amén, pero si aquel receptor no tiene fe, o ya viene programado para que no nos hagan un coco wash, amén, entonces aquella palabra se disipa, que va acompañada con fe, amén. Y obviamente, amén, que tenemos que tener evidencias, amén, como ministros competentes, amén, evidencias que primeramente uno es evidencia de lo que Dios ha hecho en su vida. Uno, ¿verdad?, habla de los complejos y uno dice: yo sé que eran espíritus, porque yo reprendía toda depresión, yo reprendía todo desánimo, amén. Y en ese tiempo ni sabía que eran espíritus, pero después entendí que son espíritus. Por eso hay que identificar todo espíritu que puede gobernar nuestras vidas. Yo era una persona que no sabía hablar, amén, que no podía hablar públicamente, amén, pero hay quienes, amén, y ahí hay espíritus, amén, pero también hay quien hablan mucho y hablan mucho y hablan mucho, y ahí también hay espíritus, amén, pero el equilibrio lo da Dios, amén. Y por eso nos tiene que quebrantar, por eso tiene que derribar todas nuestras fortalezas humanas, todo lo que nosotros, en lo cual hemos depositado nuestra fe, amén. Pero bueno, ya cuando tienes esas experiencias con Dios y has salido victorioso, amén, entonces tú eres una evidencia, tú eres un testimonio, ¿sí?, de lo que Dios puede hacer, y por eso animas, amén, aquellos que vienen quebrantados, aquellos que vienen abatidos de corazón, amén, porque cuando tú vences esto, amén, has salido de tus prisiones, de tus cautiverios, amén, porque el Espíritu de Dios se derramó sobre ti, y la unción del Santo pudre todo yugo que Satanás ha venido a poner a nuestras vidas, amén. Ese aceite santo de la unción que pudre todo yugo te hace completamente libre y te hace apto, amén, para entonces ser enviado, y siendo enviado vas a ser efectivo, amén, vas a ser efectivo, porque es una secuencia, amén, es todo viene del Señor. Donde estuvo esa unción, estuvo sobre Elías, amén, estuvo sobre los discípulos del Señor, amén, pero ahí caminaron de la mano con Él, amén, y ahí les estaba enseñando el yugo que deberían de llevar, amén, y quitando el yugo por medio de la enseñanza, amén. Y
ellos fueron una evidencia. Y en ese inter, porque todavía no eran los apóstoles, estaban aprendiendo, amén. Se les estaba quitando un yugo y se les estaba poniendo otro, amén. El yugo que trajo Satanás sobre nuestras vidas, amén, por medio de carencias, por medio de enfermedades, por medio de traumas, por medio, todos los medios que Satanás puede usar, amén, para tenernos sobajados, a unos alimentándoles el ego, a unos alimentándoles sus fortalezas, amén. Pero mira, cuando nosotros nos metemos a la presencia de Dios, a humillarnos, a despojarnos de todo, amén, de todas esas fortalezas, amén, para que Dios obre. Bueno, a mí no me gusta hablar mucho de mí, pero lo tengo que decir para gloria de su nombre. Y te lo vuelvo a recordar porque yo lo he dicho, amén. Yo tenía algo, no era rico, pero tenía para salir adelante, sacar adelante a la familia. Tenía mi negocio, amén. Pero yo tenía un anhelo en mi corazón tan fuerte que yo sé que Él lo puso, amén. Que yo dije, no, yo no puedo permanecer en esto. Yo voy por lo que Dios ya ha depositado en mi corazón, porque yo quería ser ministro de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces yo dejé aquel trabajo, amén. Y yo pensé, porque yo hice esto, entonces Dios me va a prosperar aquí en la ciudad, porque voy a estar, porque yo salía, amén, de manera continua, amén. Entonces dije, no, yo tengo que ir por lo mío, amén, por lo que Dios me ha prometido. Y cuando dejo aquello, y yo pensando que me iba a ir bien y Dios me iba a prosperar hasta más, ¿sabes qué? Todo se me vino abajo, todo, amén. Pero ¿sabes qué? No volví a retomar aquel trabajo que podía hacerlo, amén. No, me abstuve, amén, y aguanté todos los cocolazos que se pudieron venir, amén, en carencias, en más, se me vino la depresión, se me vino el desánimo, se me vino, pero más metido con Dios, más metido en la oración, más declarando lo que yo sentía para alcanzarlo, amén. Y que bueno, así pasó, no un año, 2 ni 3, no, pasaron como 10, 12 años, bendito sea el Señor, amén. Pero ahora veo la retribución, amén. Ahí Dios me desbarató muchos argumentos. Por eso digo, yo conocí muchas cosas de parte de Dios, amén, cuando estaba en una comodidad que no era la gran comodidad, amén, pero había, amén, y decía, a mí Dios me bendice por esto y porque yo, y porque allá, y que esto y que el otro, amén, sirviendo en la casa de Dios, ¿sí? Pero cuando se me viene todo para abajo, y en medio de de todo tipo de carencias, pude decir, yo aprendí más en el desierto, amén, como aprendió más Moisés, succionando los pechos de su madre Jocabed, hablando de enseñanza, amén, que lo que Dios le enseñó ahí en el desierto, porque el desierto, amén, es para dejar todo lo que traemos del mundo, amén, es dejarlo, amén. Y Moisés hizo un gran sacrificio, Abraham hizo un gran sacrificio. Por eso la bendición de Abraham nos persigue todavía, ¿sí? Por eso la bendición de Moisés, porque nos alcanzó por medio de nuestro Señor Jesucristo, ha sido grandísima, amén. Y nosotros hemos de valorar, porque estamos hablando de pioneros, amén, pioneros, amén. Entonces
Nosotros también, si tenemos sueños en Dios, si hay un fuego en nuestro corazón que no podemos resistir, que no es motivado, amén, porque nos quieren hacer sentir grandes, que nos quieren hacer sentir algo, amén. Y andamos buscando al hombre precisamente para, ¿sí?, nos haga sentir algo, amén. No, amén. Mira, porque tienes muchos amigos, cuando tienes mucho dinero, amén. Pero cuando no tienes nada, se te van los amigos. El pastor ya ni te pela, amén. Entonces, no debes de hacer diferencias, pero sí tienes que ver la fe, amén. Eso es el único motivo por el cual nosotros podemos hacer diferencias, porque Dios nos prueba, amén. Mire, la mujer sirofenicia, a ver si no me pierdo, ¿verdad? La mujer sirofenicia, amén, andaba en busca de un milagro, amén, pero ella no era del pueblo de Israel, amén, y pedía que fuera sanado su hijo, ¿sí?, porque era lunático, algo así, amén. Y el Señor le dijo: el pan es para los hijos, no para los perrillos, amén. Y esta mujer, lejos de ofenderse, amén, porque segunda de Timoteo también habla de pruébalos, amén, claro, amén. Ella no conocía ni Dios, ni era de parte del pueblo de Israel. El Señor le dice: el pan es para los hijos, no para los perrillos. Pero ella, fíjese, a causa de la necesidad, porque a veces estamos tan necesitados, y hay un orgullo, porque ese es el orgullo, es lo que nos hace repeler, amén, la palabra de Dios. A ella se le dijo perrillo, amén. Ella dijo: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y él fue sorprendido por la fe de esta mujer. Le dijo: ve, y se ha hecho conforme a tus palabras, amén. Entonces, a veces nos ofendemos de todo. A veces nosotros no podemos captar, amén, las intenciones del corazón de Dios, porque le medio conocemos, no le conocemos, pensamos que le conocemos, amén. Y ahí está nuestro problema, no del Señor, amén. Porque mire, una condición que hubo, una situación que hubo, hablando, amén, de aquellos que conocen más, y aún detalles. Podemos hablar hasta de pastores, de apóstoles, de profetas que conocen a Dios, amén, que te trazan la palabra de una manera muy transparente, muy linda, amén. Pero hay detalles, independientemente del testimonio, amén. Hay detalles ahí que no se conocen, y la intención es conservar la unidad. Porque cuando vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo, hizo muchos milagros, muchas maravillas, amén, que eran señales, amén, para los que buscan señales, amén. Bueno, ahora crean por las cosas, no crean a mis palabras, crean a lo que estoy haciendo, amén. Pero no, porque era un celo lo que los detenía, era a lo mejor el lucro, porque había dinero en medio de su religión en aquel tiempo, como ahora también, amén. Entonces había una división, amén, porque todos los profetas hablaban de Jesús, y cuando viene él a visitar a su pueblo, les pasó desapercibido. Por eso vino destrucción en el año 70 después de Cristo. Vino esa destrucción, no quedó piedra sobre piedra, amén. Por eso la importancia de la unidad, amén. Y la unidad se conserva en la obediencia a padres ministeriales, amén. Pero también quisiera agregar que es la fidelidad, amén. Porque podemos
amén, hacer muchas cosas, amén, pero como también se nos ha predicado, amén, acerca de las ayudas, pues, como los ayos, amén. Puede haber muchos ayos, pero hubo un padre que te dio los primeros rudimentos, que te animó, que estuvo orando por ti, esto, lo otro, amén. Pero en un momento dado, por alguna circunstancia, amén, se rompe, amén, porque podemos oír buenas doctrinas, pero Padre solo hay uno, dice Pablo, amén. Entonces la fidelidad, amén. Entonces conservar la unidad para que las promesas que Dios ha dado a un hombre que a lo mejor no tiene mucha fachada, amén, a un hombre que a lo mejor ni dinero, que ni, amén, ni una iglesia muy grande, amén, sí, pero que tiene detalles del diseño, que tiene misterios, que tiene secretos muy escondidos y que los tiene para darlos, pero son para los hijos, amén, para conservar la unidad. Pero en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Israel estaba dividido: herodianos, amén, fariseos, escribas, saduceos, quienes creían una cosa, quienes creían otra, amén, porque el Talmud, un compendio de la Torá, que es la ley dada por Moisés y dada por Dios por medio de Moisés, amén, fue suplida por un Talmud, amén, y era un compendio, ¿sí?, de lo que según ellos era la Torá, la ley, ¿sí? Y por eso, bueno, vinieron muchas sectas en aquel tiempo como en este tiempo, amén. Y como en aquel tiempo, amén, en este tiempo podemos decir que por Belcebú echa fuera demonios, amén. Dice aquí la palabra de Dios: entonces fue traído a él un endemoniado, fíjese, un endemoniado, ciego y mudo. ¿Cuál era el demonio? Un demonio de ceguera y un demonio de habla, mudo, amén. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, amén. Y hablamos, ¿verdad? No importa cuántos demonios veas por donde quiera, porque cuando se te abre el discernimiento y contemplas el mundo espiritual, yo no veo espíritus, yo no oigo la voz de Dios, yo no veo, tengo visiones, amén, pero siento y creo a la palabra. Entonces no importa, amén. El problema es de que sí, hay quienes ven demonios hasta en la sopa, amén, pero porque les tienen miedo y por eso no ven angelitos, no ven visiones de Dios, ven puros demonios, amén. Y donde quiera se los encuentran, pero por causa del temor, amén. Por eso decía el día de ayer: no importa cuántos veas, amén, no importa cuánto discernimiento tengas, amén, porque estamos en un mundo donde son más los que espíritus que se mueven, que no vemos, amén, que lo que vemos en este mundo, amén. Entonces, pero lo que hace la diferencia es cómo los ves, cómo te sientes delante de ellos, amén. ¿Te ves tú como un saltón o qué? Langosta, amén. ¿Te sientes así de chiquito, amén? O tú los ves como pan, amén. Tú los ves como pan, porque a veces los queremos ignorar, amén. Los queremos ignorar y Satanás trabaja a las sombras, amén. Él, mientras menos se mencione, para él mejor, amén. Por eso hay que identificar los espíritus, amén, para saber contra qué peleamos, pero saber que tenemos las armas de nuestra milicia, amén, para derribarlos, amén. Y todo empieza por nosotros, amén.
quitando el yugo que él ha venido a traer, Satanás, que a causa de la unción y a causa de la palabra de Dios, amén, se quita ese yugo para que se ponga otro yugo, amén. Es la enseñanza, es la doctrina de Cristo, amén, para que nuestra carga, la cruz, porque hay una carga, no sea fácil. Venid a mí los cargados, los trabajados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Amén. Cuando tenemos esta doctrina, amén, identificamos todo el chamuquero que quiere gobernar o ha gobernado nuestras vidas. Lo identificamos, pero tenemos armas de nuestra milicia: el yugo, la doctrina, amén, las unciones que vienen de parte de nuestro Dios, por cuanto le hemos creído a su doctrina, amén, porque queremos conservar la unidad en la obediencia y en la fidelidad. Entonces vienen las unciones y pudren todo yugo, amén, y tu carga va a ser fácil, la cruz que te toque, amén. Si Dios te dice, como un Moisés, vente para el desierto, porque ahí te voy a desarmar de todo a todo. Aprendiste algo con tu madre Jocabet, amén, pero aquí yo te voy a traer y te voy a hablar cara a cara, amén, y ahí te voy a revestir de poder, para que lo que yo tengo determinado para ti sea efectivísimo, amén. Y así fue Moisés y trajo, amén, al pueblo de Israel. Sigue siendo hoy así, sigue siendo hoy así, amén. Entonces, bueno, por eso es muy importante las experiencias que tenemos en victoria, no en derrota, porque para ser enviados tenemos que llevar evidencias. Él llevaba una vara, él llevaba señales. ¿Y qué podemos decir? Para mí las señales son las vidas transformadas, y para mí señales son ministros que están hablando un mismo idioma, amén, que no viene uno y derriba lo que otro edificó, amén, y otro viene y hasta enojado predica, amén, para contradecir lo que aquel está hablando, amén. Entonces, no, hay una unidad, hay un mismo sentir, un mismo parecer, un mismo idioma, amén. No hay división, y eso es gloria para Dios, amén, porque Él dijo, ¿verdad?, que ellos sean uno conmigo, como yo soy uno contigo, hablando de la doctrina que nos une, hablando de la enseñanza, para que vengan las promesas que Dios ha dado, amén. Y siendo obedientes a padres ministeriales, amén, entonces en su momento ellos van a decir, te envío, porque viene de Dios ese envío, amén. Porque en las manos de un padre ministerial está tu bendición, está también el llamado al ministerio, porque Él te está evaluando, Él está viendo si eres fiel, si eres obediente, amén, si eres servicial, si eres verdaderamente un hombre temeroso y amoroso de Dios, que cuando Dios te manda algo, inmediatamente, Señor, amén, sí. Y me decían, ¿verdad?, un video muy lindo, amén, donde contestamos, sí, Señor, amén, porque Él es el comandante en jefe, pero que no queden gritos, amén. ¿Cuánto nos ha pedido el Señor? Amén. ¿Cuánto? ¿Y cuánto hemos sido obedientes para decir, sí, Señor, amén? Entonces, eso es de manera personal, cada quien, amén. Pero cuando decimos así, entonces, ¿dónde están las evidencias? Amén, del sí, Señor, hablando de la palabra, ¿sí? Estamos soltando el yugo que el enemigo ha venido a poner.
y estamos tomando la enseñanza o el yugo del Señor, que nos va a traer verdadera paz a nuestro corazón. En su debido momento estaremos pasando por tiempos de difíciles, de angustia, de necesidad, amén, pero debemos de tener la confianza de que Dios lo que prometió, amén, se va a cumplir. Pero vuelvo a repetir, uno declara una palabra en fe, amén, pero tiene que haber un receptor, amén. Pero si yo ya vengo programado, amén, para no recibir sus palabras, pero si quiero recibir su bendición, pues puede ser que sí, puede ser que no, quién sabe, amén. Yo, como dije una cosa, digo otra, confusión, amén. Entonces uno quisiera, amén, que se conservara la unidad, amén, pero tiene sus fundamentos, amén. Entonces esta controversia había en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Fíjese, ya empezaba la duda, pero deberían de saberlo, amén. Mas los fariseos, los celosos, amén, al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios, amén. Fíjese, a veces hace Dios milagros genuinos, y la evidencia más palpable son aquellos, amén, que vienen del mundo, amén, y dentro de la iglesia, donde se les habla una palabra que los puede hacer libres de todo espíritu, como fue con Moisés, como fue con Abraham, amén, que también fueron libres por causa de la obediencia y la fidelidad, amén, a su Dios, amén. Entonces se vinieron las promesas y fueron completamente libres, amén. Y Dios les abría el panorama espiritual a la medida que iban avanzando. Iba Dios dándoles los detalles de la casa, los misterios más escondidos. Todo vale la pena por amor a nuestro Dios, amén. Entonces, mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios, amén. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios, por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, amén. Entonces se las volteó el Señor. Bueno, si por el dedo de Belzebú echo yo fuera demonios, bueno, ustedes ¿por quién los echan? Amén. Echen en el nombre de Jehová de los ejércitos demonios, amén. Claro que él los echaba en el nombre del Señor, amén. Pero el celo, amén, la contienda, la competencia, amén, vivir la vida cómoda, amén, sin sacrificio, ¿sí? Porque toda bendición tiene una condición, amén. Y Dios, para cumplir esa bendición, esa promesa, bueno, deja tu tierra, deja tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Claro, ¿verdad? Esto se lo habla a un pionero, amén. Pero sigue habiendo pioneros, amén. Por eso decimos: ¿dónde están las evidencias? ¿Cuántas han sido tus batallas y en cuántas de ellas venciste? ¿Dónde está la cabeza del gigante? Amén. Porque David fue a la batalla contra el gigante, porque había un pueblo todo temeroso que
Goliat dijo: ustedes son una bola de señoritas, porque no hay un hombre que pueda pelear contra mí. Amén. Ustedes son una bola de señoritas. Pero llegó aquel David, joven, amén, joven, con su palito, amén, pastoral, con su saco pastoral, con 5 piedras, porque a veces se menosprecia. Y aquel gigantón lo menospreció, pero esto tampoco tenía fachada al principio. Amén. Y ahí va a la batalla. Amén. Y mire, lo venció, le cortó la cabeza y se la trajo a su rey. Aquí está la evidencia que yo te amo, que yo te sirvo, que las unciones están sobre mí. Aquí está la evidencia. Amén. Y así se envalentonó todo el pueblo. Amén. Y así fueron contra los filisteos, enemigos del pueblo de Israel, que ahora son espíritus. Amén. Fueron contra de ellos y los saquearon. Llegaron hasta su ciudad. Amén. Y fueron por el botín. Amén. Entonces se necesitan esos pioneros que tengan evidencias. Amén. Por eso no hay que adelantarnos, decía el día de ayer. Amén. De cómo cuando Dios dijo: vayan y conquisten la tierra de Canaán, envíen espías. Amén. Y el pueblo tuvo miedo, porque hubo 10 pioneros o 10 príncipes, amén, que fueron a inspeccionar la tierra y prefirieron hablar de lo bonito de la tierra, de todas sus bondades. Amén. Pero dijeron: aquí Dios no puede. Amén. Y prefirieron hablar de lo bonito, pero dijeron: ahí habita el gigante, no podemos contra de ellos, somos como langostas. Amén. Pero hubo 2 con diferente espíritu, dijeron: Dios nos los ha entregado. Nosotros los vimos como sopita, maruchan. Amén. Nosotros los vimos como pan. Amén. Y Dios nos los ha entregado. Dios ha atado a aquellos que los favorecían, a su Baal y a su Acera. Amén. Y conquistaron después de 40 años. Estos de diferente espíritu conquistaron la tierra de promesa. Amén. Con todas sus bondades, derribando ¿a quién? Al gigante. Amén. Y así nosotros tenemos que presentar batallas, primeramente contra nuestras propias fortalezas. Amén. Y aquí ha habido evidencias, amén, en vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo, que es la evidencia más tremenda. Amén. Pero también hombres que vinieron medios deschavetados, enfermedades terribles, terminales. Hablaba de mi hija Connie. Amén. Y dice uno: aquí no se nos muere nadie de una enfermedad terminal. Nuestra hermana Rosy por allá, por la Merced, amén, sanada de cáncer. Amén. Y bueno, de pandemia tampoco. Amén. Y sabemos que el cáncer es un espíritu. Sabemos que el lupus o la enfermedad de Connie, tremenda, como que cáncer y como que lupus, o combinación de las dos, llagas en la boca y en la garganta, amén, que te tapan la respiración, que te quieren matar. Amén. Pues ahí se peleó una batalla tremenda. Pero aquí está mi hija Connie dando testimonio, amén, de mi sobrino Francisco. Ya un día, 2 para adiós, amén, pero se levanta, amén, hasta peleando cuando estaba moribundo, donde ya no se le daba posibilidad alguna, y teniendo sueños, teniendo teofonías, donde Dios le ponía no solo pulmones nuevos, sino un corazón nuevo. Dame, hijo mío, tu corazón, y anden tus ojos por mis caminos, y cambiaré tu corazón de piedra en un corazón de carne. Amén. Podemos hablar de milagros, amén, pero que transformen una vida ese milagro, porque ahí está toda su familia, y yo le doy gloria a Dios. Amén. Entonces podemos hablar de muchas cosas con evidencias. Amén. Y estos
mi hermana Tere muy transformada ahora, amén, hablando con una pasión, a lo mejor de una manera sencilla, pero con una pasión que digo, ahí Dios hizo también algo, la llevó a otro nuevo nivel, amén. Entonces, gloria a Dios por lo que ha hecho, pero esto no es nada con lo que Dios va a hacer, amén. Y yo te pido a todos que si te has metido bajo este manto, no te sueltes, no te sueltes, porque lo que se está hablando ahorita, tú lo vas a ver el día de mañana. Pero si lo criticas, amén, y empiezas como estos fariseos, escribas, que por el celo, que por una cosa, que por otra, amén, empezaron a refutar, amén, y hasta dijeron, por Belcebú echa fuera demonios, por Belcebú profetiza, por Belcebú hace maravillas. Ok, lo verás, amén, pero no participarás de ello, amén. Es la consigna, amén, porque hubo profetas en medio de tu tierra, y esa es la blasfemia más grande, que habiendo oído la voz de Dios, como también en los tiempos de Jonás, amén, porque el pueblo demandaba señal para creer, amén, y el Señor les dijo, la única señal que van a tener es como la señal de Jonás, que estuvo en el vientre de un pez, amén, y al tercer día salió de ese pez. Así, hablando de manera alegórica de cómo Jesús estuvo en la tumba por 3 días, amén, pero al tercer día se levantó en el poder del Espíritu Santo, amén. Entonces esa es la única señal que Dios nos da para que nosotros le podamos creer, amén. Y también la reina del sur, la reina de Saba, vino desde tierras muy lejanas, amén, para oír la sabiduría de Salomón, amén. Y dijo el Señor, que traía referencia de esto, de Jonás y de la reina de Saba: he aquí uno mayor que Jonás, he aquí uno mayor, amén, que Salomón, amén, porque se menospreciaron las palabras. Y ese es el pecado más terrible, menospreciar, amén, la voz del Espíritu Santo que habla a través de padres ministeriales, amén, que solamente quieren verte bendecido, potencializado, usado por Dios. Sí, amén. Entonces, bueno, tenemos muchas evidencias de la palabra. Lo que pasa es de que a veces estamos tan afanados en lo nuestro. A veces estamos tan afanados en querer figurar, en la competencia, en el celo, en la contienda, en codearnos por aquí, por allá. Amén. Correcto. Amén. Puede ser salvo, puede ser bendecido, según la promesa que Dios le ha dado a un ministro de un lado, a un ministro de otro, amén. Pero hay que conocer todos los detalles, amén, para ir creciendo en esa iglesia, y no precisamente de la iglesia grande, bonita, con lucecitas y con toda la tecnología del mundo. No, en ministros transformados por el poder de la palabra. Como ayer hablaba de un hermano, amén, que llegó aquí hace unos 3 años, 2, amén, con problemas mentales, amén, adicto a los barbitúricos que se le daban, sus sedantes, para tenerlo apaciguado, amén, que de la casa lo querían correr, amén, porque ya no le encontraban remedio, pero cayó aquí, amén, y Dios lo hizo completamente libre, amén, no perfecto todavía, pero libre de ese problema psiquiátrico, amén, que yo dije son demonios, amén, y con palabra, amén, y orando por él, ahí está, que parece, amén, sacado de una novela de esos hombres guapos, no sé cómo decir, de un artista, amén, porque mi hijo es guapo, amén, y ahora aquí lo tiene el Señor para que dé consejería. No lo podía enviar cuando estaba todo por ningún lado, amén, no, ahora, amén,
que parece de revista, amén, para que dé consejería a aquel que viene todo desorientado, adicto a los barbitúricos y con problemas psiquiátricos. Y así Dios nos hace pasar por un desierto para que ya restaurados, amén, entonces conquistados, entonces podamos volver hacia Egipto y traer a un pueblo de esclavos, amén, porque ya conocemos el diseño y todos sus detalles, amén. Ya conocemos también la problemática del desierto, amén, donde se tiene que dejar todo, porque aún el pueblo de Israel cuando salió de Egipto traía sus dioses, traía su Moloch, traía a su Acera, a su Baal, amén, a sus dioses egipcios, pero era para dejarlos ahí, amén, y para pasar conquistados, pasar al otro lado del Jordán, conquistados para conquistar, restaurados para restaurar, amén, y así tomar por posesión suya, amén, la tierra de su promesa, amén, la tierra que nos ofrece todas las bondades que vienen de Dios, porque la tierra de promesa en aquel tiempo es un tipo de lo que es la tierra de promesa para nosotros, una tierra dada a perpetuidad, amén. Entonces, pues yo te bendigo, siempre estoy viendo el reloj, amén, yo te bendigo y espero que tomes el consejo, amén, del más pequeño de los siervos de Dios, amén, porque no se trata de presumir, de ponerse muy, amén, de que uno se la sabe de todas, de que no, amén, el que se la sabe de todas es el Señor, y que Dios se revele es una bendición, es un privilegio, amén. Pero nosotros, la condición de Dios para nosotros, para que Él nos siga hablando, es permanecer humillados. Y aunque tenga mucho decir, Señor, yo soy administrador de esto, amén, de los recursos del cielo como los recursos que tú me has confiado en este mundo. Señor, gracias por todas tus bondades que tú me haces entender, porque Él te lo hace entender, amén. Nosotros por nuestra propia fuerza, sabiduría, amén, no podemos entender nada si Dios no nos lo revela, amén. Entonces así humilladitos, amén, vamos a permanecer más bendecidos por nuestro Dios y vamos a ir de gloria en gloria y de poder en poder y dando evidencias, amén, de que Dios verdaderamente está con nosotros. No estar cantaleteando diciendo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Sí, bueno, que se vea en el nombre precioso de Jesús. Te bendigo, pastor, te bendigo, pastora, te bendigo, hijo de Dios. Todos los que están bajo este manto, yo los bendigo y declaro esas unciones, amén, que te capacitan para la obra para la cual fuiste llamado, y fuiste llamado para una gran obra, porque viene el tiempo en que Dios se levantará y se manifestará su brazo poderoso a través de su iglesia obediente, fiel, amorosa de Él, que no le escatima nada, a todo le dice sí, Señor, amén. Gloria a Dios por el que me dio esa palabra. Lo bendigo en el nombre precioso de Jesús, amén. Así eres bendecido y así seguimos, amén, edificándonos, amén, a través de la palabra. Nos vemos aquí la próxima semana, amén, a las 6 de la mañana, lunes 6 de la mañana. Dios te bendiga, amén y amén.